Continuamos en Cátedra Médica, hoy miércoles 15 de diciembre, son las 11:23 de la mañana, 98.5 rumba para toda la capital y el Gran Santo Domingo, tanto en San Cristóbal, Baní, Monteplata, en el Cibao Premium 101.1, esas son las frecuencias compartidas, nuestras líneas telefónicas 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. La doctora Yulisa Severino, cirujana vascular y endovascular, la encontramos en el 809-687-0971. Y hay una pregunta antes de irnos a la pausa, doctor Ángel González Medina. Sí, le hacía la pregunta a la doctora Severino, porque es muy importante para la población. Después de intervenir estos aneurismas, ¿cuáles serían las complicaciones, si existen? ¿Cuál sería el riesgo de que se trombosen o de que tenga alguna complicación como consecuencia, no quizá del procedimiento, sino de la enfermedad propiamente dicha? Después que se trata el aneurisma, ya el riesgo disminuye bastante. El tratamiento es a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, 1 año de seguimiento continuo y después de ahí 1 vez al año. Se deben tomar medicamentos para evitar que la prótesis se cierre, antitrombóticos también, chequeo, tanto periférico, las arterias de carótida, el femoral, pero es tranquilo. No es nada. En esas endoprótesis se utiliza ¿qué? Aspirina, se utilizan anticoagulantes, ¿qué se utiliza? A mí no me gusta mucho decir nombre, porque los dominicanos toman mucho medicamento, pero sí. O sea, de forma general le cambia la vida a las personas, ¿no? Sí, clopidogrel, aspirina, las estatinas, ahora un poquito más agresivo, que es Rivaroxaban 2.5, más aspirina, para mantener el estén abierto. Serotrombo disminuye bastante. O sea que estos pacientes, una vez son tratados con estas prótesis, se deben someter a un tratamiento. ¿Ese tratamiento es de por vida o es de por vida? De por vida. Doctor Lafontaine. Mira, yo sé que Amaury y Yulisa están desplácenme en esta fase del programa porque se está hablando de tratamiento, se está hablando de sangre, se está hablando de operar, se está resolviendo, aquí estamos resolviendo. Es soluciones. Ustedes los teóricos. Pero ya una pregunta, porque el pararme de aquí sin que el pueblo no tenga una idea de la magnitud del problema y de qué pudiera hacer para disminuir este impacto. Sabemos que no tenemos estadística, Yulisa, ya tú lo precisaste muy bien. No. Pero en países similares al nuestro, donde sí tienen estadística, pudiera ser Colombia, pudiera ser México, pudiera ser cosas. Esta patología se presenta en 1 de cada 100,000, de cada millón, para uno poder hacer un ejercicio inferenciar de qué pudiera estar ocasionado aquí. La estadística más certera la he encontrado siempre en España y Brasil. Por cada millón, alrededor de 10,000, 20,000 personas mueren por aneurisma. Ya cuando te llegan ahí, disminuye. O sea, de cada millón, 10,000 personas en Argentina. Es que va a depender mucho el país. Mientras más fume, tú vas a tener más aneurisma de aorta. Está relacionado directamente con el cigarro. Pero para más o menos uno hacer una idea. Bueno, suponiendo que por cada millón, 10,000 personas pudieran fallecer de aneurisma. Si nosotros hacemos una inferencia aquí... Eso es cuando se le hace la autopsia correctamente. Porque hace poco incluso leí que los accidentes de carro, en un gran porcentaje, lo estuve buscando a raíz de la declaración del ministro de Salud, que no es solamente choqué porque se me dañó el carro, porque un carro se me atravesó. Ahí intervino los aneurismas de aorta como causa de esos accidentes, en la diabetes, somnolencia. Entonces aumentó más el cuadro, el diagnóstico de aortas. Sí, no, está bien. Y eso sería complejizarlo y no lo vamos a hacer. Yo lo que quiero ver, a través de ahí, Chicho, que es buen matemático, el doctor González Medina, que es buen matemático, partiendo de esta estadística, ¿cuánto pudiera haber? Si tú dices Ángel González, no lo conoce nadie, ya lo conocen como el doctor Chicho, que es el nombre de pueblo de nuestro querido Ángel González Medina. Más o menos, ¿de cuántas personas pudiéramos estar hablando? Estaríamos hablando de un 1% aproximadamente. Un 1%. O sea que de cada 1,000 tú debes encontrar 10. 10. Entonces, aquí serían... De 11 millones. Más los vecinos. Más los vecinos. Es decir, por cada millón tú vas a encontrar 1,000. 1,000. Sí, un 1%. Un 1%. Entonces, si tú multiplicas eso por 11,
Ok, es significativo, o sea que cualquiera pudiera estar padeciendo. Entonces, si estas personas no fumaran y además de esto controlaran los factores para no ser hipertenso. Y el colesterol. Sí, ahí están los factores. O sea, esto se pudiera reducir. Sí, bastante. Se pudiera reducir bastante. O sea, ustedes entienden hacia dónde voy. Que controlando estos factores, y no ser hombre. Y no ser hombre. Sí. No ser hombre. Bueno, los andrógenos me parece que tienen ahí un papel. Es que hay cierta protección que tiene las mujeres hasta que llegan a la menopausia. Entonces, obviamente, los factores de riesgo van a estar en todas partes. Entonces, hay que trabajar en eso. Por eso, lo que yo tanto insisto, que es desde temprano que hay que controlarlo. La gente me dice, por ejemplo, hoy vi una paciente que la ginecólogo le dijo, oye, que no tomara ya la pastilla del colesterol porque ya estaba bajito y que esperara a ir donde mí para que lo volviera a tomar. Una paciente que tiene una dislipidemia genética. ¿Tú te imaginas que tiene que tener el colesterol lo más bajito posible? Entonces, tenemos que educar más a los médicos, a la población, de que lo que yo dije el día pasado, que el colesterol es mucho más bajo de lo que nos dicen en las cifras. Sí, porque es una tabla que se hace y se hace por países y se hace por regiones. Por ejemplo, nosotros tenemos que la hemoglobina del dominicano no es verdad que es la misma hemoglobina del europeo, del norteamericano. Ni aquí mismo, nosotros varía aquí mismo. Claro, y el colesterol, por ejemplo. Cuando nacemos usted decía. Sí, que tiene un colesterol muy bajito. Y se ha demostrado que hay grupos étnicos donde el colesterol es bajo, y no hay aterosclerosis, nonagenario, y no tienen aterosclerosis. Entonces, viven en un ambiente tranquilo, no fuman, o sea, no tienen otros factores de riesgo agregados. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, y hay factores de riesgo que tú lo puedes modificar sin tener que invertir nada. Dejar de fumar, hacer ejercicio, conversar. Eso le iba a decir que en otros países el cigarro es más fuerte, aunque en República Dominicana se fuma bastante también, pero en comparación con Argentina, Portugal, España o China se fuma menos. Ahora aquí el nivel de colesterol es fácilmente más alto que en otros países por la alimentación. Y hay, perdón, tranquilo. Para completar esa parte, en el último estudio que hicimos, sorprendentemente tuvimos una reducción de fumadores. ¿En qué estudio es ese, doctor? En el EFRICAR 2. El EFRICAR 2. Y eso, la explicación que yo le di cuando hicimos la redacción del trabajo, es que se estableció la ley de no fumar en sitios públicos, empezando con los hospitales, donde quiera que había restaurantes. Se quitó la propaganda de cigarrillo en deportes, en actos artísticos. Y eso para nosotros fue los factores que contribuyeron básicamente a eso. O sea, hubo una reducción casi de un 50% de los fumadores en el país. Casi un 50%. Impresionante. Doctora, atendiendo a que usted mencionaba que regularmente el aneurisma no causa ningún síntoma y que cuando causa síntomas es porque ya está agravado, ¿por dónde regularmente llega el paciente con este tipo de condición? ¿Por consulta o por emergencias? ¿Y qué hace la diferencia, por ejemplo, entre ese paciente que llegó por un control normal y se le diagnosticó ese aneurisma sin presentar síntomas y ese paciente que llegó por la emergencia ya con síntomas claros de que está... Un paciente electivo, como le llamamos, que el hallazgo fue sorpresivo, un ejemplo, en un examen rutinario de cardiología, de urología o gastro, el pronóstico de la sobrevida es un 90-95%, cero complicaciones, muy poquitas. O sea, el paciente se opera y el otro día, si es endovascular, 24-48 horas está en su casa. Si es cirugía abierta, puede durar un poquito más en el centro. Ahora, cambia totalmente el pronóstico cuando el paciente te llega vía emergencia. Y ahí, incluso hasta el sangrado, ni siquiera te puede llevar tiempo a llevarlo a quirófano, porque se muere en el trayecto. Si llega a emergencia. Entonces, usted como especialista que ve este tipo de pacientes y que entendiendo que no se conocen las causas claras de la aparición de este trastorno. Degenerativo existe un factor, que eso incluso está relacionado a ciertos síndromes, y existe eso, se está todavía estudiando. Ahora, si usted es hombre, fuma, mayor de 65 años y tiene el colesterol alto, y aparte de eso, por lo menos en República Dominicana es hipertenso,
Debe hacerse su... Yo solamente tengo uno, y es que no fumo. Yo soy un poquito, yo creo como le dije ahorita en la medicina preventiva, usted pasó de 35 años, vaya a su médico de cabecera, particularmente yo siempre elijo el cardiólogo, y hágase un conteo. Entonces se examina, que le examinen todas las arterias, venas y el examen de sangre. ¿Por qué? Usted va a ir después cada 2 años y se va chequeando. Que eso debemos hacer todo, incluso como vamos al ginecólogo cada 6 meses, una vez al año, así mismo debemos ir al cardiólogo siempre. Un ecografista bien formado puede decirle a unos con meridiana certeza de que tiene un aneurisma. Claro, y por lo tanto referirlo a claro que sí. Incluso tuve profesores que operaban con el diagnóstico solamente del eco. Okay. No, y el sonografista también, porque te puede diagnosticar el abdominal. Es el primero que te dice la aorta está dilatada. Okay. Hasta una, como dicen aquí, placa de tórax, una radiografía, podemos ver que la aorta está algo distendida y ahí comenzamos a investigar. Claro, por ahí empieza porque la imagen te dice tiene una aorta aneurismática o está muy dilatada. Inclusive, esa es parte de la historia, yo recuerdo que tuve que llevar a un paciente que fue profesor tuyo, o de ustedes, el doctor Moisés H., en paz descanse, pero sobrevivió. Con una radiografía de tórax yo lo monté en un avión ambulancia. Sí, se puede. Dice, ruptura de aorta. Llegó inconsciente. Y lo único que tenía disponible en ese momento era una imagen de radiografía. No tenía ni tomografía ni eco. Y cuando me llamaron de Miami, que si yo le había hecho es que si yo lo saco voy a perder 1:30 más 24 horas buscando sangre si es que aparece. Yo prefiero llevármelo a lo seguro. Y ya en 6 horas estábamos en Miami. Y hoy día, en esa época, hoy día la República Dominicana tiene la ventaja de tener un recurso humano de alta calidad que se realiza estos procedimientos en Santo Domingo, en Santiago, en Baní, porque tenemos acá que la doctora está en Baní, o sea, en provincias del este, en el sur. O sea, hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos la necesidad de que la seguridad social le dé cobertura, no por pedazos, no como si fuésemos un salami, porque aquí se segmenta mucho. Y no es verdad que el costo-beneficio que obtenemos cuando un ser humano primero se previene el problema, y segundo, cuando está el problema usted logra resolverlo. No es verdad que esto es más caro. Claro, si vemos esto como una actitud rentista, pues evidentemente que vamos a dejar morir a la gente porque es mejor que se muera y no pagar lo que cuesta la salud de un ser humano. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, la doctora Yulisa Severino, hoy hablando de aneurisma de arterias periféricas. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.